a dónde va a ir esa información. Entonces llegó al sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico al central. Ahora esa información se tiene que hacer consciente. ¿Cómo se va a hacer consciente esa información? A través de las fibras nerviosas ascendentes. Entonces, la información entra, hace sinapsis aquí en el ganglio de la raíz posterior. Y recordemos por qué se llama ganglio. Cuando nosotros estudiamos la primera clase del sistema nervioso, dijimos que hay acúmulos de cuerpos neuronales. En el sistema nervioso periférico se tienen que llamar ganglios. En el sistema nervioso central se tiene que llamar núcleos. Aquí está haciendo la transición entre el periférico al central. ¿Sí? Entonces, como todavía parte de la fibra nerviosa, entonces se le llama, de la fibra nerviosa periférica, se le llama ganglio de la raíz posterior porque ahí se encuentran un conjunto de cuerpos de neuronas. ¿Siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces la información hace sinapsis aquí y esa sinapsis va a ir hasta el asta posterior y del asta posterior va a tener caminos. Puede hacer sinapsis aquí en las diferentes astas, puede hacer sinapsis en el cordón posterior o puede hacer sinapsis hacia la región anterior, contralateral, formando, o sea, en la región anterior, homolateral, formando el reflujo. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Ahora, donde quiero que se entienda que la información del receptor viaja por sus fibras nerviosas a delta, a beta, tipo C, ¿sí? Y entra aquí, al ganglio de la raíz posterior, hace sinapsis y luego entra por la raíz posterior al asta posterior. ¿Fijado? Sí. Bueno, continuamos. Como las informaciones se tienen que hacer conscientes, quiere decir que van desde la médula hacia el centro. Entonces son fibras nerviosas ascendentes. ¿Sí? La parte sensitiva es para arriba, es ascendente. Ahí tenemos dos vías. Vías que son tema de examen siempre. La vía columna dorsal menisco-medial y la vía anterolateral. ¿Sí? Dos vías vamos a estudiar. La principal, la que es para informaciones más precisas, es la vía de la columna dorsal y del menisco-medial. Y las vías que son para las informaciones como más grandes, a grandes rasgos, es la vía anterolateral. ¿Sí? Anterolateral o vamos a ver sus otros nombres. Ahora nos vamos a fijar en la vía de la columna dorsal y el menisco-medial. ¿Sí? Pero vamos a hacer una introducción para ambos. Muy bien, entonces, cuando la información sensitiva llegó a la médula, por la raíz posterior, al asta posterior, tiene que subir la información para hacerse consciente. Esas vías, según el tipo de información que va a transmitir, puede elegir la vía de la columna dorsal del menisco-medial o puede elegir la vía anterolateral. ¿Sí? Ok. Vamos a ver las características que se encuentran en cada una de estas vías. Entonces, la de la columna dorsal del menisco-medial, ¿por qué se llama así? Porque entra la información aquí, aquí había el ganglio de la raíz posterior, acá nos muestra realmente es un cuerpo neuronal. Pero bueno, hace sinapsis, luego esa información del ganglio, raíz, llega al asta y del asta tiene que ir a la columna posterior, la columna dorsal. De ahí viene su nombre. Entonces, aquí hace sinapsis y la información pasa a la columna posterior o columna dorsal. Igual a estas informaciones. Ven que la fibra sube. Entonces, ese de este lado la información y de este lado, pues la fibra va a subir. ¿Hacia dónde va a subir esa fibra nerviosa? Va a subir hacia el bulbo raquídeo. Se la
Una vez que llega al bulbo raquídeo, hace sinapsis con otra neurona y esa información va a pasar hacia la región anterior del bulbo raquídeo, ¿sí? Y va a ser una información que va a pasar contralateral. La información que en este lado, yendo de la izquierda a nivel del bulbo, va a subir hacia la región del lemnisco medial del bulbo raquídeo hacia la derecha. A mí me cuesta mi lateralidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las informaciones sensitivas que yo recibí del lado izquierdo de mi cuerpo va a ser percibida por el lado derecho de mi cerebro. Las informaciones se decusan justamente aquí en la decusación piramidal. La decusación piramidal está en el lemnisco medial. Okay. Entonces llegó la información al lemnisco medial y ahora la información que era izquierda va a seguir ascendiendo, va a seguir subiendo hacia el lado derecho. Del lemnisco medial hasta el tálamo. En el tálamo, recuerden que el tálamo es como el agua, ahí se tiene que filtrar todas las informaciones. ¿Sí? La información, check, fue filtrada, ok, vamos a pasar a la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces, fue filtrada en el tálamo y del tálamo llega a la corteza cerebral hacia áreas que se llaman áreas somatosensitivas, somatosensoriales. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando llegó a la corteza cerebral, esa información del estímulo sensitivo finalmente se hizo consciente. Y recién nos damos cuenta. Pero, si yo tomo una superficie, automáticamente mi cerebro detectó qué tipo de superficie es. Si es una superficie lisa, si es una superficie plana, si es una superficie más rugosa, qué tamaño tiene. La información es rápida. Entonces, cuando necesitamos informaciones rápidas y precisas, vamos a utilizar esta, la vía de la columna dorsal, lemnisco medial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas informaciones tienen fibras que son bastante mielinizadas, son fibras grandes que llevan una información de hasta 100 metros por segundo. ¿Sí? Ya la pasada calculamos la distancia de cuánto es 100 metros. ¿Sí? Entonces, rápido, toqué y me di cuenta. ¿Sí? ¿Qué tipo de información va a llevar esta? Este también es súper importante, las informaciones que va a llevar la vía de la columna dorsal lemnisco medial. Y fíjense que acá, por ejemplo, tenemos receptores. ¿Qué receptores? Propios receptores, que son un tipo de mecanorreceptores. Acá tenemos los mecanorreceptores propios. Entonces, los mecanorreceptores son receptores que tienen fibras nerviosas. Esas fibras hacen sinapsis en el ganglio de la raíz dorsal, entran al asta posterior, del asta posterior va a la columna dorsal, de la columna dorsal viaja hacia la región posterior o de región dorsal del bulbo raquídeo, cruza la información en la decusación piramidal, sigue por el lemnisco medial hacia el tálamo, donde hace otra sinapsis, y del tálamo va la información a la corteza somatosensitiva, ¿sí? Al área somatosensitiva de la corteza cerebral. ¿Cuántas neuronas tengo en mi camino? ¿Cuántas sinapsis? Uno en el ganglio de la raíz posterior, primera neurona, otra neurona en la región dorsal del bulbo raquídeo, la columna dorsal del bulbo raquídeo, y otra neurona en el tálamo. Tengo tres neuronas sensitivas que van haciendo sinapsis para que la información llegue finalmente a la corteza cerebral. ¿Qué informaciones va a transmitir esta vía? Aquí dijimos, los que necesitan un alto grado de especificidad, ¿sí? Las informaciones que son bastante finas y precisas va a tomar esta vía. ¿Qué otra forma? Cuando necesitamos saber las diferencias entre la intensidad, ¿sí?
entre la intensidad de me están agarrando la mano o me están apretando la mano de una forma que me va a generar compresión, ¿sí? Esas diferencias de presión también se van por esta vía. Los cambios rápidos y repetitivos sobre la piel, como por ejemplo la vibración. Entonces, informaciones precisas y de mucho... informaciones precisas, columna dorsal en el medio. Vibraciones, diferencias de presión. ¿Qué otra información sensitiva va a pasar? Acá, movimientos contra la piel. Como por ejemplo, cuando estamos diciendo que la barata por nuestra piel, o la hormiga por nuestra piel. ¿Sí? Esa información bastante leve, pero bastante precisa, también se va a apretar. ¿Qué más? Como acá estaba uno de los receptores que vamos a recordar, uno de los receptores especiales de la articulación, los de Ruffini, la terminación de Ruffini, se encuentran en las articulaciones para detectar el grado de rotación de la articulación. Esta información de los receptores de Ruffini también va por la vía columna dorsal del médico medio. Otra información, la presión, que es prácticamente las diferencias entre el tacto y la presión también. Presión, vibración, informaciones precisas, informaciones de rotación articular son las principales informaciones sensitivas que van a ir por esta vía. ¿Qué quiere decir? Que el resto de las informaciones va a ir por la vía anterolateral. Entonces, cuando estudien, por favor, fijen bien cuál es el trayecto de cada vía y cuál es la función o tipo de estímulo que cada vía va a transmitir. Esas son las cosas que van a tener en cuenta en el momento de estudiar. Nombre de la vía, el recorrido que hace la vía, tipo de información que transmite. Vamos a adelantar un poquito. ¿Cuál es la otra vía? Miséria, La quem otra tá com vía es la calor? vía anterolateral. La vía anterolateral también la información va por el ganglio de la raíz posterior, desde el receptor, por la fibra nerviosa. De la fibra nerviosa llega al ganglio de la raíz posterior. Del ganglio de la raíz posterior entra por la raíz posterior y va hasta posterior. ¿Okay? Hasta ahí el camino es igual. Hasta ahí el camino es igual. Muy bien. Luego que entra aquí al asta posterior, aquí en la médula espinal, ¿sí? Aquí entra por el asta posterior, acá está su primera neurona, o neurona de primer orden, porque la mayoría de las neuronas sensitivas están en el ganglio de la raíz posterior. Entonces, su primera sinapsis hacen aquí. La información del receptor fue enviado por la fibra hasta el ganglio de la raíz posterior. Hacen sinapsis y luego esa fibra va a ir hacia el asta posterior, hasta el vestibular. ¿Qué pasa aquí? En este caso, la defusación de las fibras ya se da a nivel de la médula espinal, no a nivel múltiple. Entonces, cruza la información al lado contrario y va a subir la información por el cordón anterior y por el cordón lateral. Por eso se llama vía anterolateral. Luego sube pasando
temperatura, frío, calor, la sensación de cosquilleo, la sensación de picazón, ¿sí? O prurito, forma correcta, o no la forma correcta, pero la forma médica de llamar a la picazón es prurito, ¿sí? Entonces, olor, temperatura, cosquilleo, prurito, informaciones de sensaciones sexuales, ¿sí? Todo esto va a ir por la vía anterolateral. Y también las informaciones de tacto, tacto grosero, se le llama. Hay dos tipos de tacto: tacto fino y tacto grosero. Con el tacto fino yo puedo decir las características de aquello que estoy palpando, precisas. El tacto grosero solamente sé que algo es. Por ejemplo, tacto fino, el de la mano, el que puede especificar tamaño, textura, forma. Eso es un tacto fino. Tacto grosero es como le estaba diciendo la vez pasada, la sensación de que la media está comprimiendo mi tornozelo, mi tobillo. Sé que algo me está tocando, pero no tengo información precisa. Solo sé el lugar donde está tocando y nada más. No sé qué textura tiene la media, no sé qué tamaño tiene la media, solo sé que me está tocando. Eso es un tacto grosero. ¿Se entiende la diferencia? Tacto fino, informaciones precisas y detalladas. Tacto grosero, siente que le gusta. Entonces, tacto grosero, olor, temperatura, o sea, frío, calor, prurito, cosquilleo, sensaciones sexuales, va por la vía anterolateral. ¿Sí? Son vías más lentas. Y aquí les dejé un resumen general de ambas vías. ¿Cuántos puntos ya tenemos con el trabajito que entregamos? Hay uno que vale 2 ceros. Después el otro vale 1. Ué, dois nós tínhamos 5, até o deu. Ah, sí. Hasta ayer 5. Aí quem deu um que vale 1. Então tem 6. Dá um com matemática. Esse de ontem vale quanto? Bueno, Eu tenho 3. las vías también van a subir. Primera opción. Ramo lateral, algunas vías también. Otra opción es que formen esta vía lateral, no, ramo lateral, haga un reflejo. Supónganle que toco la palma de la mano, sentimos que algo me clavó y quitamos la mano. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando algo me clava o cuando algo me quema, yo no voy a pensar primero para reaccionar. Yo reacciono y luego pienso. Eso se refleja. Movimientos involuntarios que después el cerebro se entera que hubo un movimiento. Entonces, otra opción es que acá, supongámosle que sentimos, o sea, hubo una sensación, entró la información por el ramo lateral, hizo todo este proceso, vino hasta el ramo anterior y se fue la información motora y hubo el movimiento. Esa es otra opción. Sassá. Ahora, Otra otra característica es que va a ir haciendo sinapsis con las distintas láminas. ¿Sí? Sinapsis con las distintas láminas hacia la sustancia blanca va a formar fascículos. Entonces, respira.
tiene tres opciones. La primera, también ascender. La segunda, formar parte del proceso de reflejos. Y la tercera, hacer conexiones con los fascículos de la sustancia blanca, que ya lo vamos a ver. Entonces, creo que la rama medial, ya lo vamos a ir estudiando un poquito más. Vamos a entrar un ratito en la rama lateral. ¿Sí? Bueno, esta rama lateral, algunas suben, algunas forman reflejos y algunas forman fascículos. ¿Cómo cuáles? Fíjense acá, vamos a tener diferentes fascículos con la sustancia blanca. ¿Recuerdan qué son la sustancia blanca en el sistema nervioso central? Son axones. ¿Sí? Y la sustancia gris, somas, cuerpo de neuronas. Entonces, en la médula espinal, la sustancia gris está en el centro y la sustancia blanca está en la periferia. Una de las opciones es formar algunas sinapsis con la sustancia blanca de la médula espinal y formar fascículos. ¿Sí? Vamos a ver si llegamos a hablar de fascículos. De posterior hacia anterior, todo esto están más ubicados hacia la columna lateral, hacia las columnas laterales. Entonces, en la columna lateral, de posterior hacia anterior, tenemos un fascículo llamado Elisauer, otro que es el espino cervical, otro que es el espino cerebeloso dorsal o posterior y el espino cerebeloso anterior. ¿Qué me dices este nombre? Espino cerebeloso. Va a ir de la médula espinal hasta el cerebelo, la parte anterior y la parte posterior. El cerebelo está relacionado con el equilibrio, con parte del equilibrio. Entonces me está diciendo que algunas sensaciones, ¿sí?, algunos estímulos sensitivos pueden llegar hasta el cerebelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta fibra trajo por el ramo lateral y el ramo lateral hizo acá las sinapsis. ¿Sí? Porque dice espino cerebeloso. Entonces te dice orden de la vía. Desde la médula hasta el cerebelo. Entonces son vías ascendentes. Y las vías ascendentes son sensitivas. ¿Están siguiendo? Cuando estudiamos cerebelo, vamos a ver si ya es. Luego, la espinocervical. ¿Sí? Fascículo de Elisauer, después. Vamos a ver si vamos a ver. La espinocervical, esto no sé, no me acuerdo si vamos a llegar a ver, pero más o menos para citar sus fascículos y sus funciones. La espinocervical entonces va a tener una relación a nivel de la médula cervical. ¿Sí? No es lo importante. Estas son las principales. ¿Sí? Ramo medio, asciende. Ramo lateral, tres opciones. Forma fascículos, también asciende o hace reflejos hacia la parte local motora. ¿Sí? Bueno, dudas hasta ahí. Mucha información, necesita ejecución. ¿Sí? Porque acá está la base para que tengamos sistemas así. Muy bien, ya vimos. Agarra si podemos observar. Este es el ramo medial que va a subir con la columna dorsal y este es el ramo lateral que va a ir haciendo sinapsis locales, algunos van a formar reflejos, algunos van a formar fascículos y otros van a hacer podamos ver las conexiones que tienen aquí. Porque fíjense que acá hay una conexión directa con la región anterior que luego hace una decusación. Muy bien. Ya sabemos cómo llegó la información hasta mi médula. Llegó la información sobre medial y lateral que va a ir haciendo varias líneas. La información tiene que subir. Información sensitiva asciende, sube. ¿Cómo va a subir?
acá tengo timo. Acá tengo miembro superior. Representado por el piecito, representado por la mano. Miembro inferior, miembro superior. El proceso es el mismo. Entra la información por el ganglio de la raíz posterior, hasta posterior, ramo medial o alguno de los ramos laterales, sube a dónde, hacia el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo encuentra su segunda neurona. La primera neurona está aquí, el ganglio de la raíz posterior. La segunda neurona está a nivel del bulbo. ¿A qué nivel precisamente? A nivel de unos núcleos posteriores, dorsales, del bulbo recto. ¿Cuáles? El del miembro inferior para el núcleo cuneiforme y el del miembro superior para el núcleo grácil. Desde estos dos núcleos va a ser la segunda sinapsis y la información va a decusar, o sea, que quiere decir que va a ir hacia el lado contrario y va a llegar al hemisco medial del núcleo. Y luego estas dos informaciones, ya sea si fue del miembro superior o si fue del miembro inferior, va a ascender. Porque de esto se trata de trabajo. Entonces, entra las informaciones, todo, como ya estoy viendo, hasta posterior. El lugar donde va a llegar al bulbo raquídeo, donde va a encontrar la segunda neurona, la neurona de segundo orden, eso es lo que va a ir en Chile. Los dos núcleos se encuentran en la parte posterior, en los núcleos posteriores del bulbo raquídeo. Solamente que el grácil es para miembros inferiores, el núcleo cuneiforme es para miembros superiores e inferiores. Otra vez, el grácil para miembros superiores y el cuneiforme para miembros inferiores. Grácil para miembros superiores. Miembro superior. Y el cuneiforme es para miembros inferiores. ¿Recuerdan que eran los núcleos a nivel del sistema nervioso central? Eran núcleos. Sí. Cuerpos de... Núcleos. Sí, cuerpo de neuronas. Cuerpo de neuronas. Entonces, los núcleos son cuerpos neuronales. Por lo tanto, en estos núcleos vamos a encontrar los cuerpos de las neuronas de segundo orden. ¿Se entienden? Sí. Por eso llegan hasta los... Fíjense que hasta el momento estamos recorriendo sustancia. Bueno, estamos mezclando sustancia y sustancia hasta la verdad. Estamos pensando solo. Muy bien. Decusó. Pasó de los núcleos cuneiforme y grácil hacia el hemisco medial del otro lado. Desde el bulbo ocurre la decusación. ¿Cómo sigue la información? Una vez que hizo sinapsis con las neuronas de segundo orden, en los núcleos del bulbo, se decusan las informaciones y asciende. Ahora va a ascender del lado contrario en que la información se recibe. Va a ascender hacia las distintas partes del tronco encefálico, subiendo por porciones más superiores del bulbo, por la protuberancia, por el mesencéfalo, y va a llegar hasta el tálamo. En el tálamo ocurre la filtración de la información. Si esa información quiere que se haga consciente, entonces el tálamo deja pasar. Entonces, en el tálamo las informaciones dice, sí, esta información va a ir al cerebro. El cerebro se va a enterar. O, si el tálamo dice, esta información no, el cerebro lo va a ignorar y no lo deja pasar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, como yo sé una información que el tálamo ignora. ¿Cuántos autos blancos vieron de camino a la universidad?
Porque seguramente estaba más concentrado en los autos que en tu camino. Hugo seguramente algún carro blanco pasando por nosotros. Información existió, eso fue real. Pero yo no lo percibí. Porque mi atención no estaba enfocada en eso. Ahora, cuando salgan de la universidad, ¿a cuánto te van a mirar un trabajo? Porque ya hicimos la predisposición al pensamiento. Eso, por ejemplo, son informaciones que existen, que tal vez nuestra retina recibe, pero el tálamo no permite que esa información se haga consciente. Aunque la verdad es que ahí hay otra vía, ¿verdad? Que hay realizar. Para poner de ejemplo nomás, que hay informaciones que existen, pasan por nuestros sentidos, pero el tálamo no permite que el cerebro se haga consciente. ¿Ok? Llega la información al tálamo. En el tálamo se encuentra la tercera neurona o neurona del tercer orden. Vuelve a hacer sinapsis. Y una vez que en el tálamo hace sinapsis, la información llega a la corteza somatosensitiva. La corteza somatosensitiva, o el área somatosensitiva, se encuentra principalmente a nivel del lóbulo parietal. Entonces, ¿a dónde llegan informaciones sensitivas? ¿A qué parte de mi cerebro? Al lóbulo parietal principal. Pero la percepción del estímulo sensitivo se da a nivel del lóbulo parietal, detrás de una neurona de terceira ordem seria na tálamo. Uma boa pergunta de prova, né, professor? Uma boa perguntinha de prova, né? No, es que este literal sale en el examen, por eso me estoy esforzando en explicar. Porque yo después juego con la información en el examen para hacerla razonar. ¿Sí? Entonces, este es el momento que deben preguntar lo que no está quedando claro. Porque esa información después yo la voy a pasar a la parte motora. Ya que tienen que entender cómo inicia la parte sensitiva y la respuesta que da la parte motora. De eso se trata esta área del sistema nervioso. Bueno, entonces, ¿a qué área del tálamo llega la información? Hacia un área que se llama ventrovasal. En el tálamo hay un área que se llama área o complejo ventrovasal. Ahí llega la información y del tálamo va hacia las áreas sensitivas o áreas somatosensitivas o áreas sensitivas somáticas, da igual, lo quieren llamar, o sensoriales. 1 y 2. Después tenemos un área somatosensitiva de asociación. 3 lugares donde la información va a llegar. ¿Sí? Y fíjense aquí. Recordemos que el verdecito, la fibra verdecita, era de miembros inferiores. Las fibras que están de naranja, marroncitos, ¿cómo quieren llamar? Son de miembros superiores. Fíjense. Síganle el trayecto al miembro superior. Seguirle. ¿Dónde termina? No tálamo. Ah, não, na El corteza. tálamo y el tálamo en la corteza cerebral. En la región más lateral. La información de miembros superiores llega a la corteza de forma más lateral. O lóbulo parietal? Del lóbulo parietal. Y el del miembro inferior llega hacia más medial. ¿Sí? El miembro inferior llega más hacia áreas mediales y el del miembro superior va más hacia áreas laterales. ¿Y por qué importa esto? Por un elemento que se llama homúnculo sensitivo motor. Cuando en esa info ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué nos dice nuestro pequeño quiz?
¿Recuerdan cómo se llama esta cisura? Esta que está aquí. ¿Cisura? Central. ¿Sí? Cisura central. Vamos a buscarlo. El área sensitiva, el lugar donde llega la información sensitiva, es en áreas postcentrales. ¿Sí? Recuerden que aquí se va a dividir el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Y la cisura central o fisura central, llamar, posterior a esto encontramos el área somatosensitiva. Somatosensitiva 1, somatosensitiva 2, y aquí el área de asociación somatosensitiva. Entonces, ¿dónde se hace consciente la información sensitiva? En el cerebro. ¿Qué parte del cerebro? Lóbulo parietal. ¿Qué parte del lóbulo parietal? En la región postcentral. Detrás de la cisura central. Prof, vou fazer uma pergunta da imagem passada, que eu não perguntei agora, mas tem ali tem 1, 2, 3, são os pares craniais, né? Eles fazem, como que eu dizer, eles têm a ver com esses pares craniais, eu não consigo falar uma palavra certa. Eles conectam? Tipo, eles fazem parte? Eles fazem parte? Não, mais pra frente. Essa daí, qual? Aí, ó, tem os pares craniais aí. Não? Não? Não são? Aonde você tá vendo o par cranial ali, São Nicole? camadas? Não são pares craniais? Son láminas São camadas? no, son láminas de división Ah, tá. de la función de la. Aqui camadas são 6. Después están las camadas, pero las camadas son de la corteza cerebral. Entendi. Então não tem nada a ver. Eu vou, tá bom. Fíjense, pensemos en la mayoría de los pares craneales. Sí. La función de la mayoría de los pares craneales terminan a nivel de la cabeza. Sí. La gran mayoría. Sí. El único que atraviesa toda la región de cabeza, cuello, tórax y abdomen es el Frênico. E o frênico também. Falando. Entonces, no una relación como tal, pero Sí. sí, Faz cada sentido, Cada una de estas láminas después tiene funciones. Ah, sim. Tiene funciones. Obrigada, prof. Creo que en una de las clases hablamos Tá bom. de alguna de las funciones por lo menos. É que por ser 9 eu. Desculpa. Digamos, ¡ay, qué lindo! Son los animales más fieles que existen. Sim, verdade. Son monógamos. Acá dice, desde el complejo ventrobasal, es del tálamo, las fibras nerviosas de tercer orden, encontramos en el tálamo las neuronas de tercer orden, proyectan sobre todo hacia la circunvolución concentral de la corteza cerebral. ¿Dónde se encuentra la circunvolución concentral? En el lóbulo parietal. ¿Sí? ¿Qué recibe esa circunvolución concentral? Recibe el nombre de área sensitiva o somatosensitiva 1 o sensitiva somática 1. Da igual el orden de los elementos arterial resultados. ¿Sí? Yo utilizo más área somatosensitiva. ¿Sí? Estas fibras de la somatosensitiva 1 envían o proyectan pequeñas fibras hacia la parte lateral de la corteza parietal que se llama área somatosensitiva 2. Acá lo vamos a ver. Aquí tenemos toda la información
Ok. Entonces dice, debido al cruce de los lentiscos mediales a este nivel, en el mundo raquídeo, el lado izquierdo del cuerpo, ¿sí?, está representado en el lado derecho de la corteza cerebral. El lado izquierdo del cuerpo se detecta en el lado derecho de la corteza cerebral. Y lo mismo, el lado derecho del cuerpo se detecta en el lado izquierdo, dice, por la fixación piramidal. Muy bien. Sabemos los distintos estímulos. Esto es lo mismo, este es para la región aquí de los núcleos de grasa y pigmento. Esa es la correlación un poquito diferente. Fíjense que la parte que es el miembro inferior detecta más hacia el lado medial y que es el miembro superior más hacia el lado lateral. Aquí tenemos otro pequeño resumen. Dice las fibras mecanoreceptoras penetran las raíces dorsales de los raquídeos. Ahí inicia la información. Una vez que ingresan a la asta posterior, se dividen en dos ramas, medial y lateral. La lateral tiene tres funciones, la medial es la que más hace. Esta fibra nerviosa asciende y van a llegar al bulbo raquídeo. A nivel del bulbo raquídeo hace sinapsis en el núcleo del bulbo raquídeo. La circunforme donde se encuentra la neurona del segundo orden. Las neuronas del segundo orden decusan a nivel del menisco medial hacia el lado opuesto del encéfalo y ascienden por los meniscos mediales hasta el tálamo. Una vez que llegan al tálamo, en el complejo ventrobasal, hace su tercera sinapsis, donde se encuentra la neurona del tercer orden. Luego, esta fibra nerviosa del tercer orden se proyecta hacia donde áreas somatosensitivas 1 y 2, principalmente la 1, pequeñas fibras a la 2, y vamos a ver un área de asociación posterior. Este es el resumen paso a paso de toda la vía del dorsal en el cerebro. Ok. Ya vimos muchas de las funciones de esta vía, que era cosquilleo, pasón, vibración, tacto fino, preciso, ¿sí? Esa era la función de esta vía. Existen pruebas semiológicas para ver si estas vías funcionan. Una de esas pruebas semiológicas es la determinación de los puntos. Para esto claro que esto es lo profesional. Pero ¿qué pasa si no tenemos estos elementos? La gran mayoría de las veces en nuestros hospitales no tenemos estos elementos. Entonces, si tiramos inventamos medicina de idea, no se la entiende al paciente. ¿Qué podemos usar si no tenemos paleta? Para los más sofisticados, compás. ¿Conocen ese compás que es para dibujar el dedo? También puede ser. ¿Qué pasa? Cuando aplicamos el compás a nivel de la yema de la mano, podemos diferenciar, por más que tenga 1 o 2 milímetros de diferencia, pudimos diferenciar que hay 2 puntos apretando la superficie de la yema. Pero si ponemos este mismo tamaño a nivel, por ejemplo, de la espalda, vamos a sentir como si fuese una sola presión. Vamos a agrandar un poquito de la misma presión. A partir de los mayor a 7 milímetros, ahí capaz vamos a detectar que son de verdad 2 agujas. ¿Por qué en la mano puedo detectar con tan pocos milímetros, puedo detectar que son 2 agujas y a nivel de la espalda no puedo detectar? Por la cantidad de receptores que hay en estas distintas partes del cuerpo. No necesito tantos receptores a nivel de la espalda, entonces no tiene muchas especificidades. Pero a nivel de la mano tengo tantos receptores que necesito que mis manos hagan una palpación fina y precisa. Por eso tengo más receptores en la mano. Por eso la mano detecta con mayor facilidad estas diferencias en las partes. Entonces, a más receptores,
vibración de 2 puntos. Esa es una maniobra semiológica que lo van a hacer en cuarto año cuando quieran detectar si la vía, el disco medial, pero no va a salir el disco medial funciona. No va a ser a nivel de la determinación de 2 puntos. Muy bien. ¿Qué más? Vibración. Ya vamos a ver vibración también por esta vía. Lleva la información. Ahora, existe un concepto que se llama medición lateral. Los compañeros que presentaron visión creo que hablaron de eso. ¿Para qué me sirve la medición lateral? Ahora, ¿cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? A nivel de la mano sí da para percibir, por más chiquitito que sea, sí da para percibir los 2 puntos. Pero a nivel de la espalda da igual si es 1 o si es 2. Se siente como 1. ¿Duele? No. Faz mais forte. Pero ¿qué tienen que quitar de ahí? La percepción del paciente. ¿Para qué? Para que la información sea meramente táctil. Porque si yo le mostraba a tu ojo cuántos puntos es, evidentemente, ¿por qué no viendo? Ahí la información sensitiva no es meramente táctil, también es visual. Entonces, cuando yo quiero evaluar al paciente, tengo que quitar la parte visual para que aumente la sensación táctil. ¿Sí? Y eso es lo que sucede en la inhibición lateral. Supongamos que la información va a ir por esta vía excitatoria. ¿Sí? ¿Qué hace esta vía excitatoria? Inhibe a las otras vías. ¿Para qué? Para que la potencia de la información excitatoria sea mayor y que las periféricas no le quiten información. Entonces, esta vía excitatoria bloquea las periféricas para que sea más potente la información excitatoria que está subiendo. Ya vamos a ver en la parte motora también existe esto, donde dijimos para que haya una contracción muscular anterior, tiene que bloquearse o relajarse la posterior. Esta información excitatoria inhibe a la información excitatoria posterior. Lo bloquea. ¿Para qué? Para que con más potencia la excitatoria pueda actuar. Eso es la inhibición lateral. La información central bloquea las informaciones periféricas para que no haya una pérdida de la información, para eso lo bloquea, y para que la información central llegue con más fuerza a la parte de la corteza cerebral. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué otra característica de la columna dorsal, del hemisferio medial? La percepción de las vibraciones. Otra de las funciones es la percepción de la vibración. ¿Qué es lo que detecta? Estos cambios rápidos a nivel de la piel son informaciones que pueden ser suaves o pueden ser vibraciones más fuertes. Vibraciones suaves, ¿qué corpúsculo? ¿Qué receptor? Menos. ¿Y vibración más fuerte? Sí. Estos dos receptores envían su información por
la vía columnar dorsal la mesa medial. ¿Para qué? Porque detectan estos cambios oscilatorios muy rápidos a nivel de la piel. Entonces, para ver si la vibración en todo el cuerpo está correcta, se utiliza este elemento que se llama diapasón. El diapasón es de metal, se hace un pequeño golpe, esto vibra y la vibración se pone por distintas áreas del cuerpo. Si el paciente siente las vibraciones en todas las porciones del cuerpo donde fuimos haciendo la prueba, quiere decir que la traducción de estos receptores y de esta vía está correcta. ¿Sí? Pero por eso se hace el paciente con los ojitos cerrados para ver si va sintiendo la vibración en distintas partes. ¿De qué se ríe? No, hay nada raro. No, pero igual pasó. Y así la información llega a la corteza somatosensitiva. ¿En qué lóbulo se encuentra la corteza somatosensitiva? Lóbulo parietal. Todo el curso, por favor. ¿Qué lóbulo? Parietal anterior. ¿Qué cisura? Foco central. Ok, entonces, el lóbulo parietal trabaja mucho con sensibilidades, ¿sí? Con la área sensible. El lóbulo occipital ya lo vimos, para la visión, es donde se hace consciente la imagen. A nivel del lóbulo temporal, la audición y algunos otros elementos del lenguaje. En el área del lóbulo frontal, en esta región precentral, tenemos la parte motora y la parte prefrontal tenemos la parte del raciocinio. Entonces, sensitivo, visual, auditivo y de lenguaje, motor, raciocinio. Lóbulos, sus funciones. Nosotros nos concentraremos en estas áreas. Y ven que tienen números. Cada cisura, cada circunvolución tiene números. A esos números se llaman áreas de Brodmann. No confundir, por favor, áreas de Brodmann con áreas de Broca. Vamos a ver después la función del área de Broca. Las áreas de Brodmann son divisiones de las circunvoluciones fisiológicas, ¿sí? Pero cada una de estas circunvoluciones o áreas de las circunvoluciones tienen funciones diferentes. Yo le admiro a Bruno. ¿Por qué? Porque hizo pruebas de áreas del cerebro y le fue poniendo números según la función que tendría esa área. Encontró aproximadamente más de 50 funciones. 52, 56, no lo recuerdo, más de 50, pero no es. ¿Qué áreas nosotros vamos a centrarnos? ¿Cuáles son las áreas sensibles? La 1, la 2, la 3 y la 4. Esa es área somatosensitiva 1. Después la número 40 y la 5, área somatosensitiva 2. Y la 7A es, bueno, la 40 por sobre todo. La 40 es más área somatosensitiva 2. Y la 7A y la 5 más, es la de asociación. Después vamos a ver. Ya llegaremos. Pero rápidamente a raciocinios. Pensamiento lógico. Muy bien. Vamos. Entonces, cisura central, circunvolución postcentral. Aquí se encuentra la corteza sensitiva, la parte sensitiva.
Aquí, en el área de broma 1, 2, 3, encontramos que llegan prácticamente todas las informaciones sensitivas. Parte de esta información sensitiva se comunica con el área somatosensitiva 2, que es el área 40 del broma. ¿Sí? Y aquí hay unas fibras que ya las vamos a ver. Y 5 y 7A es somatosensitiva de asociación. Pero vamos a entrar en esta y en esta primero, sobre todo en esta. ¿Sí? Entonces, detrás de la cisura central, ¿qué área vamos a encontrar? Detrás de la cisura central, ¿qué área? Somato sensitiva 1. Detrás de la cisura central, el área, la circunvolución postcentral, encontramos el área somatosensitiva 1. El área somatosensitiva 1 recibe prácticamente todas las informaciones sensitivas del cuerpo. Esta área somatosensitiva 1 pertenece al área de broma 1. ¿Sí? Después, detrás del área somatosensitiva 1, más hacia el lóbulo temporal, para la parte parietal, el lóbulo temporal, ¿sí? Detrás del área somatosensitiva 1, ¿qué encontramos? Área somatosensitiva 2. Número del área de broma. ¿Sí? Nos centramos en esto. Fíjense: muslo, tórax, cuello, hombro, manos, dedos, lengua, región intraabdominal. ¿Por qué? ¿Por qué está así? Porque el área somatosensitiva 1 detecta grandes áreas de la sensibilidad del cuerpo. Que esta gran sensibilidad del cuerpo manda algunas fibras al área somatosensitiva 2. El área somatosensitiva 2 que solo detecta parte de la cara, parte del brazo y parte de la pierna. ¿Sí? Entonces, área somatosensitiva 2 se encarga de la información: cara, brazo, pierna, y el área somatosensitiva 1 de prácticamente toda la parte que resta del cuerpo. Pero como el área somatosensitiva 1 manda informaciones al área somatosensitiva 2, es necesario que el área somatosensitiva 1 funcione. Si no funciona esto, tampoco va a funcionar esto. Ahora, si no funciona el área somatosensitiva 2, puede seguir funcionando el área somatosensitiva 1. El 1 puede trabajar sin el 2, pero el 2 no puede trabajar sin el 1. ¿Se entiende? Ok. ¿Otra tarea? Meus neurônios já foram com Deus. Bueno, ya está finalizando. Vieron que en el área somatosensitiva 1 estaba casi todo el cuerpo. Casi todo el cuerpo. Muy bien. Entonces, este es un corte coronal. Aquí tenemos la cisura central, ahí después no se va a ver eso, ¿sí? Pero acá tenemos uno de los hemisferios cerebrales. En este caso, el hemisferio cerebral derecho. Entonces, la información vino del lado izquierdo. ¿Cómo está ubicada las informaciones? Las informaciones del pie o del área genital van a llegar aquí en el área más medial. Las informaciones que son del tronco van a llegar aquí en el área más medial, pero superior. Las informaciones, por ejemplo, de la mano, de todo lo que sobra, miembro superior, antebrazo, dedos, ¿sí? Mano, va a ir también a la parte superior, pero más lateral. Todo lo que sea nariz, boca, ¿sí? Más la región de algunas partes de la cara, va a ir hacia la región lateral superior
Medial, anteromedial, perdón, superomedial, superolateral. Lados. Amiga, já acabou minha cabeça, né? Pra você, né? Lateral, lateral e Pra lateral. você, pra mim ainda tem. Não, tô falando, já acabou minha cabeça, tipo, não consigo mais Ah, eu pensar. entendi cabeça. Cabeça de anatomia. Lo que sí es específico, los lugares donde va a llegar la información. ¿Y quién? El homúnculo de piel es este. El homúnculo de apéndice sentido. ¿Qué le llama la atención a él de ese hombrecito? La mano es demasiado grande. La boca es demasiado grande, los labios son demasiado grandes. Las orejas son demasiado grandes. Los ojos no tanto. Que menina. Lo demás es muy chiquitito.